La muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Celestino Serafín Córdoba Tránsito es conocido por ser el médico ancestral de la comunidad del sector de Yeupeco. Cuando preguntamos por su calidad de docente intercultural, algunos mapuches dijeron desconocer tal condición. En cuanto avanzábamos, más antecedentes íbamos conociendo del mapuche que se indica como uno de los autores de los delitos catalogados por el gobierno como terroristas. Era una persona que nunca se había metido en problemas, al parecer. Yo creo que sí, porque siempre el hombre es tranquilo por acá. Celestino Serafín Córdoba Tránsito, de 26 años, aún permanece internado estable en la unidad de tratamiento intermedio del Hospital Regional de Temuco por una herida a bala calibre 22 que salió de su axila izquierda y que fuera propinada por el agricultor que intentó repeler el ataque. El mapuche fue detenido a metros del atentado la noche del viernes. En el camino nos cruzamos con lugareños que con mucha desconfianza nos entregaron algunas indicaciones de cómo llegar a la casa de la familia Córdoba Tránsito. Precisamente hacia nuestra derecha está la casa, no sé si la podemos ver, donde vive o donde vivía hasta hace pocas horas el machi. Todas las personas con las cuales hemos podido entrevistar al interior de la comunidad lo identifican como el machi de la comunidad, una persona tranquila y que no se había visto envuelta en situaciones de violencia anteriores. Esta mujer nos dice que es su esposa, pero no quiso darnos su nombre. Reacia a conversar, solo cuenta que aún no han podido ver a Celestino por su calidad de incomunicado, pero que la familia está tranquila. Tranquilo, están bien. ¿Y esto cómo ven ustedes esto que lo estén acusando de lo que ocurrió ese día? Porque no podemos decir eso. Pero él no estaba cerca del lugar. Que no sabemos. ¿Usted cree en su inocencia, sí? Sí. ¿Usted cree que no está involucrado? O sea, ¿usted cree que no está involucrado? ¿No? Sobre su participación en agrupaciones o movimientos relacionados a la reivindicación de tierras, cuenta que el machi no era un activo dirigente. ¿Y don Celestino está involucrado en este proceso, no? ¿La CONADI como dirigente, como machi? No, es que él nunca se mete a municipalidad, CONADI, no. Es que son puros chantajistas, son chantajistas, ¿no? Dicen las cosas, cuando lo cumplen, presentan las cosas que después no ayudan. En la comunidad tienen luz eléctrica, se abastecen de pozos y la mayoría vive de la pequeña agricultura. Según los registros de la CONADI, son parte del pacto Reconocer. El 2004 inició su proceso de reivindicación de tierras que actualmente se encuentra frenado. Pero tras la muerte del joven activista mapuche Matías Catrileo hace 5 años, el denominado Los Yeupeco, que reúne a varias comunidades de este sector, intensificó una campaña de acciones de resistencia en territorio mapuche. Hablan de más allanamientos en las últimas horas y que hay más presencia de carabineros tras el atentado a la familia Luxinger. Precisamente en uno de estos procedimientos policiales, la machi Francisca Linconao fue detenida y este sábado formalizada en el Tribunal de Temuco por porte ilegal de armas, quedando en libertad. Muy mal. ¿Usted se declara inocente? Inocente. Por puro montaje que pusieron los carabineros ahí en mi casa, dijeron que encontraron armas. Oiga, ¿y la escopeta? ¿Cuál es el origen de la escopeta? Por eso mismo, ellos pusieron montaje. Yo no tengo ni una escopeta, ni un revólver, ni nada de ¿La armas. escopeta nunca ha sido suya? No, nunca. Si tienen miedo, las opiniones están divididas. Eso sí, les molesta que sean relacionados a hechos terroristas. Misma opinión tienen desde el único partido político mapuche del país. Cabezas calientes pueden haber en todos lados. Delincuentes hay entre los chilenos y los mapuches. Pero eso no significa que todo un pueblo, por una persona, vaya a ser responsable de una situación de este tipo y se le tenga que estigmatizar de esa forma. Pero al margen de los hechos de violencia que han ocurrido acá en el sector de Yeupeco, la mayoría de los comuneros sigue trabajando la tierra, sembrando y cultivando hortalizas, principalmente para vender como pequeños productores en la feria de Temuco o también en otros lugares de la ciudad. En las imágenes, Pedro Huillipán, Nadia Arias, 24.